Y tenemos también aquí en la cabina alterna de la red de Radio Red en Acapulco, donde se lleva a cabo la 76ª Convención Bancaria, a Javier Arrigunaga. Javier Arrigunaga es presidente entrante de la Asociación de Bancos de México. En unas cuantas horas asumirá ya la presidencia. Es también el presidente del grupo Banamex. Javier, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, buenos días y muchas gracias por la invitación a platicar contigo y tu auditorio. Hay quien se sintió decepcionado de que no hubiera una reforma financiera ya preparada ya para analizarse en esta convención bancaria. ¿Qué opinas? Mira, primero te diría que el sector financiero y en particular el bancario es un sector muy acostumbrado a las reformas legales. Hemos experimentado prácticamente todos los años durante la última década una reforma. La ventaja de esta es que es una reforma integral muy completa, pero de cualquier forma sería una reforma que no hubiera podido ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones. Probablemente se tenga que convocar a un periodo extraordinario. Entonces, nos parece que en la medida en que esta se presente lo más pronto posible, comience el trabajo en comisiones, podamos tener un diálogo con el Poder Legislativo y con las propias autoridades financieras, será mejor porque lo que vemos hacia adelante es claramente una de las mejores décadas para el sistema bancario. Y esta reforma podría ser un parteaguas, un momento muy importante para impulsar ese crecimiento hacia adelante. El propio presidente mencionaba ayer que la filosofía, que el objetivo de la reforma era tener más crédito y más barato. ¿Cómo se logra eso? No hay un solo factor que puedas decir, Sergio, modificando esto exclusivamente vamos a lograr impulsar el crédito. Yo creo que se han venido tomando muchas medidas desde hace años, pero una combinación de factores que se están dando ahorita sería muy favorable. Las reformas estructurales que generan un mayor crecimiento económico, usualmente el crédito crece varias veces el crecimiento de la economía, entonces este sin duda es un elemento muy importante. El fortalecimiento del Estado de Derecho es otro y hay una serie de medidas que se proponen en la reforma financiera en ese sentido. Y ahí diría yo que hay dos componentes. Por un lado, ciertamente es modificar las leyes para tener figuras jurídicas que faciliten el otorgamiento de crédito, pero el otro es la administración de justicia, que efectivamente se pueda exigir el cumplimiento de los contratos y que los aparatos de administración de justicia funcionen mejor. Eso se traduce en mayor crédito y menor costo, es en ventaja de los acreditados, es en ventaja de la población. Esos dos son factores importantes. Quizá agregaría yo un tercero, tiene que ver más con la estructura de la economía. En la medida en que se disminuye el porcentaje de la economía que es informal y crezca la formalidad, también estaremos en mejores condiciones de dar crédito con más información, más amplio y a menor costo. Javier, ¿cómo contrapones o cómo contrarrestas esta afirmación de que facilitar la ejecución de garantías es atentar contra los derechos de los deudores? Sí, en realidad, aunque pudiera parecer paradójico, lo que sucede es parte del costo de la tasa de interés es lo que llamamos el riesgo de crédito, que no es otra cosa sino la posibilidad de que el crédito no se paga y no puedes exigir su cumplimiento. Si vemos, y la Asociación de Bancos ha hecho un estudio por más de 15 años de cómo compara la ejecución de los contratos en distintos estados. En algunos se han hecho grandes avances en la ejecución de contratos. Entonces el riesgo de prestar en esos estados es menor y esto debería de traducirse en tasas de interés más baja para los habitantes de esos estados y en una disponibilidad más amplia de crédito. Javier, te conocí como funcionario público, has sido regulador, ahora estás en la banca y de hecho eres el presidente de los banqueros o vas a ser el presidente de los banqueros en unas horas más. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando pasas de un lado del mostrador al otro? Mira, una cosa que es muy importante es de este lado tienes que estar muy centrado en lo que los clientes buscan, en lo que los clientes necesitan. En realidad, por ejemplo, en Banamex, en el grupo financiero Banamex, lo que hacemos es centrar en el cliente toda nuestra atención, ver que le podemos ofrecer la gama más amplia de productos, la mejor calidad de servicio y al más bajo precio. Cuando del lado del sector público, por supuesto, tienes que concentrarte más en los aspectos macro, en las condiciones generales,
cuál es el marco de actuación de la banca. Me parece que la combinación de haber trabajado en ambos sectores te da una perspectiva amplia, ¿no? Y puedes aplicar los conocimientos justamente en que la institución tenga un mejor desempeño, pero también que como gremio tengamos las condiciones más favorables para poder desarrollar adecuadamente nuestra labor. ¿Cómo hace para crecer un banco como Banamex, que ya tiene un porcentaje tan importante del mercado? ¿Cómo llegas a ese, quizás 50, 60% de la población que no tiene ningún tipo de actividad bancaria? Mira, Banamex fue pionero en una figura que es importante, que es la de los corresponsales bancarios. Nosotros iniciamos estableciendo contratos particularmente yo diría con pequeños establecimientos que estaban en poblaciones donde no teníamos infraestructura bancaria, población que no tenía acceso a servicios bancarios. Y yo creo que ese fue un primer paso muy importante. Después la figura se generalizó y la comenzó a utilizar el resto del sistema bancario. Creo que también hemos sido pioneros. Si ves, por ejemplo, el año pasado hicimos un contrato muy importante, una asociación con América Móvil, para prestar el servicio bancario a través de los teléfonos celulares, ¿no? Existen millones de mexicanos que tienen un teléfono celular pero no tienen una cuenta bancaria. Entonces, de alguna manera, y esto ha pasado en otros países como Kenia, la nueva tecnología, la telefonía celular, nos da la posibilidad de dar un salto cualitativo y de repente llegar a millones de mexicanos, muchos de ellos que se encuentren en geografías o en poblaciones remotas. Nos da la posibilidad de llegar a ellos directamente y que utilicen su celular como si fuera una tarjeta de débito, como verdadero dinero electrónico, para poder hacer transacciones, recibir el pago de subsidios y eventualmente para poder hacer todas sus compras en los establecimientos donde usualmente las hace. O sea, ya ni siquiera una tarjeta, con un teléfono lo voy a poder hacer. Ya es factible. La idea es que este sea un circuito que crezca, que pueda utilizarse ampliamente y sin duda esa es una herramienta muy poderosa para llegar a la población que no tiene acceso a servicios financieros. Javier Arrigunaga, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, presidente del Consejo de Administración de Banamex, gracias por darnos estos minutos. Al contrario, gracias por permitirme platicar contigo y el auditorio de Radio Red, Sergio. Gracias, es Javier Arrigunaga.